Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo la continuación de la novela de Sword Art Online, espero les guste. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos el viaje a Alfheim. Capítulo 7. En el jardín una fina capa de nieve aún cubría el suelo y el aire frío envolvió mi cuerpo. Aún así, la somnolencia residual no dejaba mi mente. Sacudí la cabeza un par de veces y luego me dirigí al lavabo en un rincón del jardín. Giré el antiguo grifo de plata y puse mi mano en el agua que caía. Arrojé un poco de agua helada en mi cara y mis nervios faciales se estremecieron de inmediato con un dolor adormecedor. Me asombró que el agua no se hubiera congelado. Ignorando el dolor, me eché agua en la cara 2 o 3 veces más y luego tomé un sorbo de agua directamente del grifo. Mientras me limpiaba la cara con la toalla que colgaba de mi cuello, la puerta corrediza de cristal en el pasillo se abrió y Sugua bajó las escaleras vestida con su jersey. Normalmente, ella era muy enérgica en la mañana, pero hoy era un día raro, solo estaba medio despierta con su cabeza tambaleándose. Buenos días, Sugu. Al oír el sonido de mi voz, Sugua se tambaleó delante de mí, parpadeó y dijo. Buenos días, Oni-chan. Te ves muy somnolienta. ¿A qué hora te fuiste a la cama ayer? Bueno, a eso de las 4. Más que un poco sorprendido, negué con la cabeza. Eso no es bueno en absoluto, una niña no debería quedarse hasta tan tarde. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estuve en la red. La respuesta me sorprendió un poco. Si fuera la antigua Sugua, no podía imaginarla quedándose en la red hasta tan tarde. Esta chica ha crecido muy bien en los últimos 2 años que no estuve aquí, pensé con una punzada de emoción. Mientras sea con moderación, no es que sea alguien con el derecho de decir eso. Mi voz sonó vaga cuando dije la última parte, de repente recordé algo que sucedió anoche y dije. Oye Sugu, date la vuelta. Todavía medio dormida e inclinando la cabeza ante mi petición, Sugua se dio la vuelta. Puse mi mano derecha bajo el grifo y la mojé completamente, luego bajé el cuello de su jersey y dejé que por lo menos media docena de gotas de agua a temperatura criogénica cayeran por su espalda. ¡Pia! Sugua saltó y soltó un grito que resonó grandiosamente. Sugua siguió de mal humor durante el estiramiento y el ejercicio, pero le prometí llevarla a un restaurante familiar cercano para comer un costoso helado de frambuesa y recuperó fácilmente su buen humor. Hoy, como ambos nos habíamos quedado dormidos, para cuando habíamos terminado de entrenar y turnarnos para ducharnos, ya eran las 9. Nuestra madre, como siempre, seguía durmiendo profundamente en su habitación, por lo que Sugua y yo hicimos el desayuno juntos. Mientras yo lavaba algunos tomates y los cortaba en 6 partes iguales, ella cortó una cabeza de lechuga. Sugua entonces me miró y preguntó. Oni-chan, ¿qué piensas hacer hoy? Bueno, tengo una promesa que mantener un poco después del mediodía, pero creo que iré a visitar el hospital esta mañana. Ya veo. Desde que me volví consciente de la situación de Asuna, visitar el hospital cada 2 días se había convertido en mi hábito más importante. En el mundo real, solo tengo 16 años y había poco que podía hacer por Asuna. No, se podría decir que no podía hacer nada en absoluto. Todo lo que podía hacer era sostener su mano y seguir rezando. Las fotografías que recibí de Ágil surgieron en mi mente. Después de encontrar una pista, entré en el mundo imaginario de Alfheim y después de 2 días, finalmente llegué cerca de la ubicación en la fotografía, a pesar de que no había pruebas de que fuera Asuna. Podría estar simplemente mirando en la dirección totalmente equivocada. Pero en ese mundo voy a encontrar algo, de eso estoy seguro. Sugou deseaba que Asuna durmiera para siempre y Alfheim Online es administrado por la compañía bajo el control de ese tipo. Los datos del personaje de Kirito existían en ese mundo, también la presencia de la IA de cuidado mental de Sao Yui. Todavía no entiendo qué tipo de rompecabezas formarían esas piezas. Tenía la intención de atravesar el desafío final de esa tierra de hadas y escalar el árbol del mundo hoy, tan pronto como el mantenimiento del servidor de Halo fuera completado. Cada vez que pensaba en ello, mi espalda temblaba con anticipación. No parecía que sería capaz de soportar esperar en silencio a que el mantenimiento terminara sentado en mi habitación, preguntándome si estaba siguiendo el camino correcto o no. Por eso, antes de eso me gustaría ver a la Asuna real otra vez y sentir su calor. Sugou puede haberme dicho que no regresará a verla, pero básicamente no puede hacer nada si la visito de todos modos.
Con los tomates cortados, la lechuga, y los vegetales mezclados en un tazón, lo rocié con aderezo y lo agité. A mi lado, Suguha, que había permanecido en silencio durante un rato, levantó la vista y abrió la boca para preguntar. Oye, Oni-chan. ¿Puedo ir contigo al hospital? Oh. Me desconcerté un poco. Hasta ahora Suguha nunca se había molestado en aprender sobre algo relacionado con Sao. Le había dicho acerca de quién es Asuna antes, pero además de eso no le había dicho el nombre de mi personaje o cualquier otra cosa. La otra noche, abrumado después de enterarme de la boda de Asuna con Sugou, me había echado a llorar enfrente de Suguha. Aunque todavía me sentía un poco incómodo, asentí con una expresión tranquila. Oh, seguro. Asuna estaría muy feliz por eso. Después de oír eso, Suguha sonrió y asintió. No sé por qué, pero me pareció que su rostro sonriente también contenía una pizca de tristeza cuando miré en sus ojos. Pero Suguha se dio la vuelta, tomó el tazón y se dirigió a la mesa de la cocina. Después de eso no mostró ninguna mirada extraña y pronto me olvidé de esa sonrisa extraña. Oni-chan, ¿qué vas a hacer sobre la escuela? Preguntó Suguha sentada en el lado opuesto de la mesa frente a mí, masticando ruidosamente los vegetales crujientes y crudos. Esa era una pregunta razonable. Tenía 14 años y estaba en el otoño de mi segundo año de secundaria cuando fui atrapado dentro de Sao. Al escapar después de 2 años, ahora tenía 16 años. Debería haber sido un estudiante de segundo año de preparatoria desde abril de este año, pero no tomé los exámenes de ingreso. Incluso si tomo los exámenes ahora, la mayoría de mi memoria se había dedicado a las enormes cantidades de datos relacionados con Sao. Olvidar el precio de los objetos y los patrones de ataque de los monstruos y luego memorizar historia e inglés tomaría mucho tiempo. En ese punto, un hombre en traje y corbata con gafas del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones se acercó y me habló. Mi mente había estado preocupada con pensamientos sobre Asuna, y no presté mucha atención, pero a pesar de eso de alguna manera recordé lo que dijo. Parece haber planes para tomar un edificio escolar que había sido abandonado debido a la unificación y la reorganización, y luego transformarlo en una escuela temporal, especializada en enseñar a los estudiantes de secundaria y preparatoria que regresaron de Sao. Todos son aceptados sin un examen de ingreso y será elegible tomar los exámenes de ingreso a la universidad cuando nos graduemos. Oh, ya veo. Eso es bueno de escuchar, supongo. Suguha sonrió, pero luego frunció el ceño y dijo en voz baja. Se siente que es un apoyo demasiado amplio. Oh, tu intuición es buena. Sonreí ante las palabras de mi hermana menor. Creo que el objetivo del gobierno es solo eso. Después de todo hemos pasado los últimos 2 años en un brutal juego mortal. Los burócratas probablemente están preocupados por cómo ha sido afectada nuestra salud mental. Así que nos están lanzando a todos juntos, de esa manera pueden manejarnos a todos en un solo lugar, dándoles un poco de tranquilidad. ¿Cómo podría? El rostro de Suguha se distorsionó con irritación, por lo que añadí rápidamente. Sin embargo, a pesar de la administración, tengo que agradecerles por la red de seguridad. Incluso si quiero tomar los exámenes de ingreso para una preparatoria normal, tendría que prepararme durante un año. Por supuesto, no es obligatorio que vayamos a esta escuela temporal, podemos elegir estudiar para los exámenes por nuestra cuenta si queremos. ¿Podrías hacer simplemente eso? Tus calificaciones son buenas, Oni-chan. Eso debería ser tiempo pasado, no he estudiado durante 2 años. Entonces yo te voy a dar clases. Oh, entonces te puedo pedir ayuda con matemáticas y procesamiento de información. Sonriéndole a Suguha, que parecía haberse quedado sin palabras, me metí un pedazo de pan tostado con mantequilla en la boca. En realidad no estaba de ánimos para estar pensando en la escuela en este momento. Todavía estaba la situación de Asuna a considerar y al mismo tiempo no tenía una sensación real de ser un estudiante. En los 2 meses desde que volví al mundo real me he sentido incómodo sin mis 2 queridas espadas en mi espalda. Entendía que este era el mundo real, no hay monstruos que quieren atacarme y quitarme la vida, pero todavía me sentía incómodo. Mi esencia, el espadachín Kirito, yendo a la escuela y tomando clases como Kirigaya Kazuto, todavía se siente como algún tipo de existencia ilusoria. Es decir, en mi corazón Sword Art Online realmente no había terminado todavía. Hasta que Asuna hubiera regresado a este mundo, no podía dejar mi espada. Después de regresarla a este mundo entonces todo podría empezar. Después de pagar los boletos usando mi teléfono, Suguha y yo tomamos el autobús. En el pasado siempre había ido en bicicleta al hospital, pero decidí tomar un pequeño descanso del entrenamiento de resistencia hoy.
Al mirar al hospital, los ojos de Sugua se abrieron y parpadeó sorprendida. ¡Uah! Es un gran hospital. El interior es increíble también, es equivalente a un hotel. Saludando al guardia, Sugua y yo atravesamos la puerta principal. Después de andar unos minutos por el camino, que era sorprendentemente largo a pie, entramos en el enorme edificio de color marrón oscuro. Como Sugua parecía tener una buena salud regalo del cielo, visitar un hospital en absoluto era raro para ella, así que estaba mirando por todas partes. Tuve que tirar de ella por el cuello para llegar a la recepción para poder pedir unos pases. Montando el ascensor hasta arriba, salimos a un pasillo con muy pocos visitantes. ¿Aquí? Sí. Asentí con la cabeza, insertando la tarjeta en la ranura de la puerta. Mirando a la placa de metal al lado de la puerta, Sugua murmuró. Yuuki Asuna-san, el nombre de su personaje es su nombre real. Rara vez se ve ese tipo de persona. Oh, sabes mucho. Por lo que sé, Asuna es la única persona que usó su nombre real. Mientras hablábamos, deslicé la tarjeta en la ranura. La luz naranja se volvió azul y con un sonido discreto se abrió la puerta. Un fuerte aroma perfumado salió desde las flores en el interior. Conteniendo incluso el sonido de mi respiración, entré en la habitación tranquila de la princesa durmiente. Sugua se pegó a mí cuando entramos y pude sentir su tensión. Alcanzando la cortina blanca, yo, como de costumbre, pronuncié una corta oración. Luego la retiré suavemente. Olvidándose de respirar, Sugua miró a la chica dormida en la enorme cama. Al principio, pensó que la chica no era un ser humano, sino un hada, la legendaria Alf que vive en la cima del árbol del mundo. La chica tenía tal atmósfera de otro mundo. El interior es increíble también, es equivalente a un hotel. Saludando al guardia, Sugua y yo atravesamos la puerta principal. Después de andar unos minutos por el camino, que era sorprendentemente largo a pie, entramos en el enorme edificio de color marrón oscuro. Como Sugua parecía tener una buena salud regalo del cielo, visitar un hospital en absoluto era raro para ella, así que estaba mirando por todas partes. Tuve que tirar de ella por el cuello para llegar a la recepción para poder pedir unos pases. Montando el ascensor hasta arriba, salimos a un pasillo con muy pocos visitantes. ¿Aquí? Sí. Asentí con la cabeza, insertando la tarjeta en la ranura de la puerta. Mirando a la placa de metal al lado de la puerta, Sugua murmuró. Yuuki Asuna-san, el nombre de su personaje es su nombre real. Rara vez se ve ese tipo de persona. Oh, sabes mucho. Por lo que sé, Asuna es la única persona que usó su nombre real. Mientras hablábamos, deslicé la tarjeta en la ranura. La luz naranja se volvió azul y con un sonido discreto se abrió la puerta. Un fuerte aroma perfumado salió desde las flores en el interior. Conteniendo incluso el sonido de mi respiración, entré en la habitación tranquila de la princesa durmiente. Sugua se pegó a mí cuando entramos y pude sentir su tensión. Alcanzando la cortina blanca, yo, como de costumbre, pronuncié una corta oración. Luego la retiré suavemente. Olvidándose de respirar, Sugua miró a la chica dormida en la enorme cama. Al principio, pensó que la chica no era un ser humano, sino un hada, la legendaria Alf que vive en la cima del árbol del mundo. La chica tenía tal atmósfera de otro mundo. Siempre queriendo estar juntos como la buena relación entre hermanos. ¿Era realmente solo eso? ¿Entrenar y comer juntos? ¿Había algo más que quería además de eso, o debería decir que no había nada en su corazón y detenerse allí? Desde que Kazuto regresó hace 2 meses, esa es una pregunta que se ha preguntado a sí misma una y otra vez. Ella pensó que la respuesta aparecería si se encontraba con la novia que ocupaba su corazón. Ahora, estando en silencio en la habitación dorada, se dio cuenta de que su corazón tenía miedo. Tenía miedo de descubrir la respuesta. Sin mirar a la cara de Kazuto, ella abrió la boca queriendo decir, voy a salir al pasillo para no molestar, pero Kazuto de repente empezó a caminar y su oportunidad se perdió. Le dio la vuelta a la cama y se sentó en una silla en el otro lado. Naturalmente, entró en su campo de visión. Kazuto tomó la pequeña mano de Asuna que se asomaba por debajo de las sábanas blancas con sus 2 manos, y miró en silencio el rostro de la chica dormida. Y tan pronto como Sugua vio su rostro, un fuerte dolor atravesó profundamente su pecho. ¿Qué tipo de ojos eran esos?, pensó ella. Eran los ojos de un viajero que buscaba a su compañero eternamente predestinado, sin importar cuánto tiempo le lleve, en esta vida o la siguiente, sin importar cuántas veces reencarnara. Ojos llenos de una luz tan suave y tranquila, conteniendo en su interior una loca sensación de amor. Incluso su color parecía diferente de lo habitual. En ese momento, Sugua supo lo que su corazón realmente quería y al mismo tiempo, comprendió que ella nunca sería capaz de alcanzarlo.
No recordaba de qué habló con Kazuto de camino a casa. Cuando volvió en sí, estaba acostada en su cama, mirando al cartel azul cielo en el techo. El teléfono en su cabecera hizo un sonido. En lugar de un tono de llamada, era la alarma que había puesto antes de ir a dormir la noche anterior. El tiempo después del mantenimiento regular del servidor llegó, 3 p.m., y la puerta a ese otro mundo se abrió una vez más. Ella no quería derramar ninguna lágrima en el mundo real. Si lloraba, contrariamente significaría que no podía renunciar, pensó ella. Se permitiría llorar un poco en la tierra de las hadas. Entonces, como la alegre Lifa, recuperaría rápidamente su risa. Sugua apagó su alarma y tomó el amuspere a un lado. Se lo puso en su cabeza, se acostó en su cama, cerró los ojos y dejó que su alma volara. La chica Silv despertó en una posada en el borde exterior de la ciudad capital de Alfheim, Arun. Anoche en la madrugada de hoy, para ser exactos, Lifa apenas había logrado escapar del mundo subterráneo, Jotunheim. Talladas en las raíces del árbol del mundo, había un tramo muy largo de escaleras. Después de subir esas escaleras, finalmente habían llegado a las tan esperadas calles de Arun. Unos segundos después de salir de esas escaleras, el enorme agujero detrás de ellos se había cerrado y ni siquiera se podía decir que existía y no se abriría otra vez desde este lado. Después de eso, se registraron en la primera posada que encontraron y frotándose los ojos, Lifa se quedó dormida en el segundo que rodó en la cama. Aunque solo podían permitirse una habitación, Lifa se levantó y se sentó en el borde de la cama. El ruido de la ciudad, el olor del aire, incluso el color de su piel había cambiado, lo único que no cambió fue el dolor perforando su corazón. Como si cambiara de forma, el dolor se reunió en la orilla de sus ojos y salió goteando en forma de lágrimas. Algunas docenas de segundos después, la sombra de una nueva persona apareció junto con geniales efectos de sonido. Lifa levantó lentamente la cabeza. El chico vestido solo de negro observó a Lifa con los ojos muy abiertos, pero de inmediato habló con voz suave. ¿Qué te pasa, Lifa? Se parecía tanto a Kazuto, con una sonrisa gentil como una brisa nocturna. Al ver su rostro, un hilo de lágrimas cayó por la cara de Lifa y se convirtió en partículas de luz, bailando en el aire. Lifa logró exprimir una sonrisa y dijo. ¿Sabes, Kirito-kun, yo fui rechazada en el amor? Los ojos oscuros de Kirito estaban mirando directamente a Lifa. Bastante maduro en apariencia, por un instante se sintió tentada a decirle a este misterioso chico toda la historia, pero apretó los dientes y ahogó el impulso. Lo siento, decir cosas extrañas a una persona que acabo de conocer. Va en contra de las reglas, ¿verdad? Traer aquí problemas del mundo real. Lifa habló rápidamente, tratando de mantener la forma de su sonrisa. Sin embargo, las lágrimas que corrían por su rostro no se detuvieron en absoluto. Kirito extendió gentilmente su brazo izquierdo y puso su mano enguantada sobre su cabeza. 2 veces, 3 veces movió su mano con cariño. En el otro lado aquí, en los momentos difíciles, es bueno llorar. Solo porque esto es un juego, no hay ninguna regla que te prohíbe expresar tus emociones. En este mundo ilusorio siempre hay algo de torpeza en el movimiento o el habla. Sin embargo, la voz suave y rítmica de Kirito y los movimientos de la mano que acarició su cabeza eran muy suaves. Esa información lentamente se envolvió alrededor de los nervios sensoriales de Lifa sin que nada obstaculizara el flujo. Kirito-kun. Susurrando eso, Lifa apoyó su cabeza en el pecho del joven sentado a su lado. Mientras sus lágrimas constantes caían en la ropa de Kirito, se disiparon en una luz acuosa. Amo a Oni-chan. Como para confirmarlo, del fondo de su pecho salió un susurro. Sin embargo, continuó de inmediato. Este sentimiento nunca debe pasar de mis labios. Debe ser encerrado muy profundo en mi pecho. Así algún día sería olvidado. Incluso si eran primos, Kazuto y Sugua fueron criados como hermano y hermana. Si mostraba sus emociones, Kazuto, su padre, y su madre estarían confundidos y preocupados. Más importante, la única en el corazón de Kazuto es esa hermosa persona. Tengo que olvidarlo todo. Transformándose en Lifa, apoyando su cabeza en el pecho de ese joven misterioso, algún día podría ser capaz de hacerlo, pensó. Permaneciendo así por un tiempo muy largo, Kirito siguió acariciando la cabeza de Lifa sin decir nada. Al escuchar el sonido de una campana proveniente de muy lejos al otro lado de la ventana, Lifa levantó su cabeza y miró la cara de Kirito. Esta vez pudo hacer la misma sonrisa de todos los días. Antes de que se diera cuenta, sus lágrimas se habían detenido. Estoy perfectamente bien ahora. Gracias, Kirito-kun, eres muy amable. Al oír esto, Kirito se rascó la cabeza, pareciendo realmente avergonzado. Mucha gente dice lo contrario. ¿Quieres desconectarte por hoy?
Estaba pensando en hacer algo incluso por mi cuenta. No, ya he llegado hasta aquí, así que voy a acompañarte hasta el final. Lifa saltó de la cama y se puso de pie. Dio media vuelta, se volvió hacia Kirito y extendió su mano derecha. Vamos. Con una sonrisa comenzando en la orilla de sus labios, Kirito asintió y tomó la mano de Lifa. Al levantarse, de repente comenzó a explorar el cielo, como si hubiera olvidado algo. Yui, ¿estás ahí? Antes de que esa frase fuera terminada, una luz empezó a converger y una familiar figura de una pequeña pixie apareció en el espacio entre ellos. Frotándose los ojos con su mano derecha, se estiró con un gran bostezo. Fua, buenos días papá, Lifa-san. La pixie aterrizó en el hombro de Kirito. Mirando su cara, Lifa devolvió el saludo y le hizo una pregunta. Buenos días, Yui-chan, ¿sabes? He estado preguntándome desde ayer, las pixies de navegación realmente necesitan dormir por la noche también. De ninguna manera, yo no hago eso. Cuando papá no está aquí, la señal de entrada se interrumpe. Así que aprovecho esa oportunidad para verificar y organizar los datos acumulados. Se podría decir que se trata de un acto similar al sueño humano. Pero hace un momento, bostezaste. ¿No es eso lo que la gente hace durante su secuencia de encendido? En cuanto a papá, el promedio es de alrededor de 8 segundos, no necesitas decir cosas tan extrañas. Kirito picó a Yui en la frente con su dedo índice, luego sacó la ventana de navegación y equipó la gran espada en su espalda. Ahora, vamos. ¿Sí? Lifa asintió y colgó su propia katana en su cintura. Los dos salieron de la posada con el sol de la mañana en pleno cielo. Las tiendas administradas por NPC, como las tiendas de armaduras y objetos, estaban abiertas en su mayoría, mientras que los lugares nocturnos como las tabernas, extrañas tiendas de objetos y otras industrias cuestionables tenían una señal de cerrado al frente. En tiempo del mundo real, era un poco después de las 3 p.m. en una tarde entre semana. Después del mantenimiento semanal regular, los monstruos y los objetos se restablecen y reaparecen, así que había muchos más jugadores de lo esperado. Aunque esta madrugada ella tenía sueño, por lo que no miró alrededor demasiado, ahora, mirar el gran número de personas en la calle fue una fresca sorpresa. Había un gnomo con un cuerpo rechoncho y musculoso envuelto en una armadura de metal, cargando una enorme hacha de guerra en la espalda. Un puka con un pequeño cuerpo que solo llegaba hasta su cintura sosteniendo una arpa de plata. Un imp con piel color lila oscuro, usando una armadura de cuero mientras caminaba y charlaba felizmente con personajes de varias razas. En un banco de piedra cercano, un joven de pelo azul de la raza Undine y una joven pelirroja de la raza Salamander se miraban entre sí íntimamente, mientras un Kaiksit pasaba con un enorme lobo a su lado. En lugar del paisaje urbano totalmente verde de Silva Inn, este era un paisaje extremadamente brillante y colorido, lleno de vitalidad que ponía al corazón en llamas. Lifa de alguna manera olvidó el constante dolor profundo en su corazón y una sonrisa flotó a su rostro. Incluso una pareja Spriggan Silp encajaría aquí. Al pensar en eso, Lifa se apresuró a disipar la idea. Volviendo su atención hacia la calle de nuevo, wow. Sin embargo, de repente hubo una vista increíble. Arun era la ciudad central de Alfheim, y desde su centro se alzaba una estructura cónica súper enorme. Mirando a Arun como un panorama, tenía la forma de muchos anillos concéntricos, y ellos todavía estaban considerablemente lejos del centro. De pie en la superficie de las calles de Arun había algunas estructuras que no fueron hechas con piedra de color gris claro. En su lugar, muchos cilindros enormes color verde musgo se alzaban hacia arriba. El diámetro de uno de ellos era equivalente a un edificio de 2 pisos. Los objetos cilíndricos alrededor de los que fue construida Arun en realidad son raíces de árbol. Desde Jotunheim muy por debajo, atraviesan el grueso suelo, serpenteando y girando hacia arriba, volviéndose más grandes y reuniéndose encima de Arun. En otras palabras, se podía decir que Arun reflejaba el carámbano gigante que estaba debajo en Jotunheim. Lifa miró más arriba. Y en ese momento sintió la emoción recorrer su espalda. Empezando por las raíces, las palabras no podían describir lo enorme que era el tronco elevándose directamente hacia el cielo. Cubierto por musgo y otras plantas, un tronco de color dorado verdoso brillante, que al elevarse al cielo se mezclaba y desvanecía en luz azul. Alrededor del tronco yacía una neblina blanca que lo rodeó en poco tiempo. No era niebla, sino nubes. Ellas marcaban el límite de vuelo, pero el tronco continuaba más y más alto. Justo debajo del punto donde el tronco se desvanecía en el cielo, de alguna manera se podía distinguir que había ramas extendiéndose hacia afuera. Hojas delgadas y amplias cubrían la capa externa a donde Lifa estaba viendo, bloqueando el cielo.
Por su excesivo tamaño, la cima del árbol del mundo en realidad podría haberse extendido pasando la atmósfera de Alfheim al espacio. Si eso existía. Y más allá. Ese es el árbol del mundo. Kirito susurró con una voz impresionada. Sí, increíble. ¿No hay una ciudad en el árbol? Allí, el rey de las hadas Oberon y las hadas de la luz, los Alf, viven allí, y la raza del primer jugador en tener una audiencia con el rey se convertirá en Alf, eso se ha dicho. Kirito miró el árbol gigante en silencio y luego preguntó con una expresión seria. ¿Ese árbol, se puede escalar desde el exterior? El área alrededor del tronco es un área restringida, por lo que escalarlo no es posible. Incluso volar es imposible, golpearías el límite de vuelo antes de llegar a la cima. Oí que unas personas que se subieron unas a otras fueron capaces de superar ese límite. Oh, esa historia. Lifa se rió y continuó. Se acercaron a la rama más baja. Los GM estaban en pánico y pronto se arregló. Ahora un poco por encima de esas nubes hay una pared. Ya veo como sea, vamos a la base del árbol. Sí. Entendido. Con un leve asentimiento, los dos comenzaron a caminar por la calle principal. Después de deslizarse por unos minutos de un lado a otro a través de grupos mixtos de jugadores, llegaron a una gran escalera de piedra que llevaba a una enorme puerta. Tras la puerta se encuentra la ciudad central de Aarun, que se encuentra en el centro del mundo. Elevándose en el cielo, el árbol del mundo solo podía ser visto como una pared en todas las direcciones. Enfrentando esa atmósfera, comenzaron a subir las escaleras. Iban a pasar la puerta cuando Yui de repente sacó su cara del bolsillo del pecho de Kirito y con un rostro inusualmente serio miró hacia el cielo. Oh, oye, ¿qué pasa? Kirito susurró para no llamar la atención de la gente a su alrededor. Lifa también miró a la cara de la Pixie. Sin embargo, Yui permaneció en silencio con los ojos muy abiertos mirando a la cima del árbol del mundo. Después de unos segundos, su voz finalmente se filtró a través de sus labios apretados. Mamá está ahí. ¿Qué? La expresión de Kirito se puso rígida al instante. ¿En serio? No hay duda. Este ID de jugador es el de mamá, las coordenadas son directamente arriba. Kirito, que oyó esas palabras, miró hacia el cielo con ojos ardientes. Su rostro se puso blanco y apretó los dientes tan fuerte que incluso podías escucharlos rechinando. De repente, Kirito expandió sus alas. Doblando sus alas de color gris oscuro, que de repente brillaron incandescentemente con un sonido de un viento explosivo, desapareció del suelo. Espera, Kirito-kun. Lifa gritó apresuradamente, pero el chico de negro siguió elevándose a una tremenda velocidad. Insegura de lo que estaba pasando, Lifa extendió sus alas y despegó del suelo. Ascenso recto, al igual que descenso recto, son habilidades en las que Lifa sobresalía, pero no podía alcanzar a Kirito mientras él volaba como un cohete. La figura negra se encogió hasta volverse un punto mientras observaba. Pasando entre las innumerables torres elevándose desde Aarun, le tomó unos segundos para escapar de la ciudad. Desde las terrazas de las torres, algunos jugadores se volvieron para ver lo que estaba pasando. Kirito solo voló pasando frente a sus narices y siguió avanzando directamente hacia arriba. Los edificios finalmente se perdieron de vista, sustituidos por el precipicio dorado verdoso del tronco del árbol del mundo. Volando en paralelo al tronco, Kirito era como una bala negra atravesando el cielo. Mientras Kirito se acercaba poco a poco a las nubes, Lifa lo siguió y gritó desesperadamente mientras soportaba la presión del viento. Ten cuidado, Kirito-kun. La barrera está justo delante de ti. Pero la voz de Lifa no llegó a sus oídos. Él era como una flecha que conectaba al cielo y a la tierra, moviéndose con suficiente velocidad para abrir un agujero en el mundo virtual. ¿Qué lo hace ir tan lejos? ¿Quién es esta persona en la cima del árbol del mundo que es tan importante para él? Yui llamó a esa persona mamá. ¿Una mujer? ¿Una persona que puede hacer que Kirito busque así? Al pensar en eso, un dolor familiar apareció en el corazón de Lifa. Se sentía como el dolor que Kazuto le había causado, pero era un dolor falso. Con su concentración interrumpida por la confusión, su velocidad de ascenso bajó. Sacudiendo los pensamientos vagos, Lifa enfocó su concentración en sus alas. Unos segundos después que Kirito, Lifa también irrumpió en el mar de nubes. Su visión se manchó con un blanco intenso. Ella había oído de ello antes, más allá de las nubes era un área restringida donde estaba prohibida la entrada. Lifa frenó un poco mientras atravesaba las nubes. Sin ninguna advertencia, un mundo de color azul oscuro se extendió ante ella. A diferencia de la vista desde el suelo, el cielo totalmente azul claro se extendía sin fin en todas las direcciones.
Arriba, el árbol del mundo y sus ramas daban la impresión de ser un pilar que soportaba el cielo. Kirito estaba acelerando más mientras apuntaba a una de las ramas. De repente, una luz iridiscente rodeó su cuerpo. Después de unos segundos, el aire se estremeció con un impacto similar al sonido de un rayo. Kirito se había estrellado contra la barrera invisible y como un cisne negro golpeado por un rifle de francotirador, rebotó y cayó débilmente por el aire. Kirito-kun. Leafa gritó, apresurándose para llegar a él. Si se cae desde esa altura, tu HP desaparecería y los efectos incluso podrían ser llevados al mundo real después de desconectarse. Pero antes de que pudiera atrapar a Kirito, él pareció recuperar la conciencia. Sacudió la cabeza 2 o 3 veces, elevándose una vez más. De inmediato fue bloqueado por la barrera, dispersando luz en su intento. Finalmente, Leafa voló a la misma altura que Kirito y agarró su brazo, gritando desesperadamente. Basta, Kirito-kun. Es imposible ir más allá de ese punto. Sin embargo, los ojos de Kirito brillaron con una luz hechizada, empeñado en seguir adelante. Tengo que ir sin importar qué. Se centró solo en el punto donde la rama del árbol del mundo dividía el cielo. A pesar de ser mucho más clara de lo que era desde el suelo, la rama aún parecía estar a una buena distancia, a juzgar por su bajo detalle. En ese momento, Yui voló fuera de su bolsillo. Y emitiendo brillantes partículas de luz, voló hacia la rama. Es cierto, una pixie de navegación podría. Leafa pensó de repente, pero la barrera invisible no dejó pasar al pequeño cuerpo de Yui. Como ondas en la superficie del agua, luces de 7 colores empujaron a Yui hacia atrás. Sin embargo, pareciendo diferente a un programa, Yui empujó desesperadamente sus manos contra la barrera y luego abrió la boca. La voz de modo de advertencia podría ser capaz de pasar. Mamá. Soy yo. Mamá. De repente, al oír un débil grito, Asuna levantó su cara que tenía descansando sobre la mesa. Al mirar rápidamente alrededor de la habitación, no había nadie más en la jaula dorada. Ni siquiera el pequeño pájaro azul que a veces venía a jugar. Solo había sombras proyectadas por el sol en las barras de la jaula. Descartándolo como su imaginación, al poner sus manos de vuelta sobre la mesa. Mamá. Esta vez definitivamente lo escuchó. Asuna pateó la silla y se levantó. Era la voz de una niña. Esa pequeña voz como una campanilla de plata resonó fuertemente con un recuerdo lejano. Yui-chan, eres tú. Dijo Asuna con voz débil, corriendo a las paredes de su jaula. Agarrando las barras de metal con ambas manos, miró a su alrededor frenéticamente. Mamá, estoy aquí. La voz parecía sonar directamente en la mente de Asuna, sin dar ninguna indicación de dirección. Pero todavía lo sentía. Era de abajo, sin importar lo mucho que mirara, el mar blanco de nubes rodeando el enorme árbol bloqueaba su visión, el sonido sin duda provenía de abajo. Estoy aquí. Asuna gritó tan fuerte como pudo. Estoy aquí. Yui-chan. Si Yui, la hija que había conocido en el otro mundo estaba aquí, entonces seguramente él estaba también aquí. Kirito-kun. No sabía si su voz podía llegar a él. Asuna miró alrededor de la jaula de pájaro. Tiene que haber algo que pueda usar para hacerle saber de su existencia además de su voz. Un objeto, pero todo en esta habitación estaba fijo en su lugar por su información posicional, ninguno podía ser trasladado fuera de la jaula, lo había descubierto. Hace mucho tiempo, había tratado de usar una taza de té y un cojín para enviar un mensaje a los jugadores de abajo, pero no funcionó. Asuna apretó con ansiedad las barras de la jaula dorada. No, lo había. Solo una cosa. Un objeto que no existía previamente en este lugar. Un objeto irregular. Asuna corrió a la cama y lo sacó de debajo de la almohada. Era una pequeña tarjeta plateada. Regresó a las barras. Extendió su mano derecha con la tarjeta temerosamente. Si era como antes, sería detenida por una barrera. Su mano derecha llegó fuera de la jaula sin resistencia. La clara tarjeta plateada brilló con la luz solar reflejada. Kirito-kun, por favor, ve esto. Mientras oraba, Asuna no dudó en abrir su mano. La tarjeta bailó silenciosamente en el aire, cayendo directamente hacia el mar de nubes debajo y destellando por la luz. Desgarrado por la impaciencia, sentí como si mi cuerpo se fuera a romper en 1000 pedazos y golpeé la barrera con mi mano derecha. Mi puño fue rechazado por una fuerza repulsiva que se asemejaba a potentes imanes con los mismos polos tocándose y ondas iridiscentes se dispersaron por el aire. ¿Qué es esta cosa? Logré balbucear con los dientes apretados. Finalmente llegué hasta aquí. La prisión que contenía el alma de Asuna estaba justo allí. Sin embargo, el código del programa dentro del sistema de juego estaba bloqueando mi camino.
Un tremendo impulso autodestructivo fluyó por todo mi cuerpo, esparciendo chispas blancas intensas. Después de conectarme al Fame Online durante 2 días, había llegado aquí de acuerdo con las reglas del juego, conteniendo mi impaciencia, pero la irritación que se acumuló continuamente en el fondo de mi corazón explotó de repente. Mostrando mis colmillos como de perro, agarré la empuñadura de mi espada con mi mano derecha. En ese momento, más allá de la llama blanca en mi visión, una pequeña luz blanca brilló. ¿Eso es? Olvidé mi rabia en un instante y me quedé mirando esa luz. Algo que brillaba mucho estaba cayendo lentamente hacia mí. Como la nieve en el cielo de verano, como un diente de león en un largo viaje, cayó hacia mí. Mientras flotaba, solté la empuñadura de mi espada y extendí mis manos hacia la luz. Después de unos segundos muy largos, la luz blanca cayó lentamente en mis manos. Con la sensación de una calidez nostálgica, lentamente abrí mis manos delante de mi pecho. Yui miró desde mi izquierda y Lifa desde mi derecha. Miré en silencio lo que estaba en mis manos. ¿Una tarjeta? Lifa murmuró. Ciertamente era un pequeño objeto rectangular de tipo tarjeta. Tenía una superficie transparente plateada sin ningún texto o decoración. Volviéndome a mirar a Lifa, dije. Lifa, ¿sabes qué es esto? No, nunca he visto un objeto como este. ¿Por qué no tratas dándole clic? Siguiendo la sugerencia de Lifa, di un simple clic en la superficie de la tarjeta con la punta de mi dedo. Un simple clic en un objeto del juego debería haber causado que una ventana apareciera, pero no se visualizó nada. Yui se inclinó hacia adelante y tocó el borde de la tarjeta antes de exclamar. Este es el código de acceso para la administración del sistema. Contuve la respiración, mirando la tarjeta en mi mano. Entonces, si tengo esto, ¿puedo ejercer autoridad de GM? No puedes acceder al sistema, pero tienes que hacerlo desde la consola correspondiente. Ni siquiera yo puedo sacar el menú del sistema, ya veo, pero tal cosa no caería sin ninguna razón. Esto probablemente es, sí. Creo que mamá se dio cuenta y lo dejó caer hacia nosotros. Apreté suavemente la tarjeta. No hace mucho, Asuna la estaba sosteniendo. Pensé que podía entender vagamente sus intenciones. Asuna también estaba luchando. Para escapar de este mundo, estaba resistiendo firmemente. Yo también tengo algo que debo hacer. Miré a Lifa y dije. Lifa, dime. ¿Dónde está la puerta que conduce al árbol del mundo? Está en el domo en la base del árbol, dijo Lifa frunciendo el ceño con preocupación. Sin embargo, es imposible. Está protegida por un ejército de guardianes, hasta ahora sin importar lo grande del grupo, no pudieron pasarlos. Aún así, tengo que ir. Puse la tarjeta en el bolsillo de mi pecho y tomé la mano de Lifa. Pensando en ello, esta chica Silv me había ayudado mucho. Cuando no distinguía la izquierda de la derecha en este mundo, con una oleada de sentimientos, llegué hasta aquí. Fue gracias a su conocimiento y su alegre sonrisa lo que me animó todo el camino. Algún día, voy a explicarle adecuadamente la situación y agradecerle en el mundo real. Mientras pensaba en eso, abrí mi boca. Muchas gracias por todo, Lifa. Desde aquí, iré por mi cuenta. Kirito-kun. Con la cara de Lifa pareciendo a punto de llorar, agarré con fuerza sus manos antes de soltarla. Yui fue a sentarse en mi hombro mientras me retiraba un poco más. Finalmente, mirando a la chica por última vez, con su coleta balanceándose con su vuelo, hice una profunda reverencia. Y luego le di la espalda. Cerrando mis alas, monté el impulso logrado con la aceleración de la caída mientras avanzaba directamente hacia la base del árbol del mundo. Después de bajar vertiginosamente unas decenas de segundos, el fondo del árbol del mundo y la intrincada ciudad a su alrededor, Arun, aparecieron. Entre las raíces y la ciudad había una terraza sorprendentemente amplia y empecé a frenar en preparación para aterrizar. Abrí mis alas completamente para frenar mientras apuntaba al punto de aterrizaje. Extendí las piernas hacia abajo y traté de parar cuando mis pies tocaron el suelo. Incluso con el frenado, un fuerte ruido resonó por la explosión sónica que me acompañó. Varios jugadores en la terraza que fueron para ver los alrededores volvieron sus rostros hacia mí con una expresión de sorpresa en ellos. Esperando hasta que se dieron la vuelta, le hablé a Yui, aún sentada en mi hombro, en voz baja. Yui, ¿sabes el camino al domo? Sí, es hacia arriba por esas escaleras. Pero está bien, papá. De acuerdo con la información disponible, atravesar la puerta es muy difícil. Solo tendremos que intentar forzándolo. Incluso si fallo, no significa que moriré. Eso es, cierto, pero... Extendí la mano y acaricié suavemente la cabeza de Yui. De todos modos, se siente como si pudiera volverme loco si pierdo incluso un segundo más.
Incluso tú quieres ver a mamá lo antes posible, ¿verdad, Yui? Sí. Yui asintió y acarició mi mejilla mientras empezaba a subir las escaleras. Al acercarnos a la cima de las escaleras, ya parecíamos estar en la cima de la ciudad Aarun. Las enormes raíces en forma de cono se reunieron frente a nosotros en ese lugar en el tronco. El diámetro era demasiado grande, todo lo que se podía ver desde allí era una simple pared curva. Cerca de la pared, dos estatuas de caballeros hadas se elevaban casi 10 veces la altura de un jugador. Entre las estatuas había una puerta de piedra decorada espléndidamente. Ese era el punto de partida de la gran búsqueda y ningún otro jugador se podía ver en ninguna parte. Tal vez, la historia de que es imposible de superar ya se había convertido en conocimiento común. Pero yo tenía que pasar la puerta, abriéndome paso por los guardianes y llegar a la puerta. Espérame, Asuna. Ahora voy. Era una promesa que grabé en mi corazón. Al avanzar unas docenas de metros más, estaba enfrente de la puerta cuando la estatua de la derecha se movió y un tono bajo resonó. Miró a su alrededor inesperadamente por un momento y luego con una luz pálida brillando en sus ojos, me miró y abrió la boca. Una voz pesada resonó, era como una piedra rodante. Tú que no conoces las alturas del cielo, ¿deseas llegar al castillo del rey? Al mismo tiempo, frente a mí apareció una ventana, preguntándome si quería aceptar el desafío final. Para determinar mi voluntad, aparecieron dos botones. Sí y no. Sin dudar, presioné el botón de sí. Esta vez, la enorme estatua de piedra de la izquierda emitió una fuerte voz. Recibirás el uso ilimitado de tus alas de aquí en adelante. Antes de que la reverberación atronadora desapareciera, la puerta separó desde el centro. Mientras la tierra temblaba, las puertas se abrieron hacia dentro a izquierda y derecha. Ese rugido me recordó inevitablemente a la lucha con los monstruos jefes de los pisos en Aincrad. Olvidando respirar ante la tensión resucitada, un escalofrío me recorrió la espalda. Aquí morir no significa la muerte real, me dije a mí mismo y luego tuve que sacudir ese pensamiento. Esta es una lucha por la libertad de Asuna, en cierto modo, es más importante que cualquier batalla en la que había estado. Vamos, Yui. Asegúrate de esconderte bien. Papá, haz tu mejor esfuerzo. Acaricié a Yui en la cabeza mientras se metía de nuevo en mi bolsillo y luego saqué mi espada. Cuando la gruesa puerta de piedra se abrió por completo, el rugido se detuvo. Estaba completamente oscuro en el interior. Cuando entré, consideré usar magia de visión nocturna. Antes de que incluso levantara mi mano derecha, un repentino estallido de luz cegadora salió desde arriba. Entrecerré los ojos inconscientemente. Dentro había un enorme espacio en forma de domo. Me recordó a la habitación del jefe en el piso 75 de Aincrad donde había luchado con Eapcliff, solo el diámetro era varias veces más grande. Se parecía al interior de un árbol, grandes raíces se entrelazaban para formar el suelo. Hiedra se levantaba desde el suelo para cubrir las paredes, subiendo y conectando la parte superior. La cubierta era un domo semiesférico claro, la hiedra se entrelazaba para formar patrones de manchas como de cristal, a través de las cuales salía luz blanca. Cerca de la parte superior de la cubierta, vi una puerta. Era una puerta en forma de anillo exquisitamente decorada con una cruz dividiéndola en 4 partes. El camino a la cima del árbol debe estar del otro lado. Sosteniendo mi gran espada con ambas manos, tomé una respiración profunda. Y poniendo fuerza en mis piernas, extendí mis alas. ¡Vamos! Me grité con fuerza a mí mismo y despegué con fuerza del suelo. Antes de que siquiera volara un segundo, una anomalía apareció en la luz que se filtraba por la cubierta. Una parte de la ventana se volvió blanca como si hirviera y burbujeara, parecía que algo estaba a punto de suceder. En un instante, esa parte del domo cayó y mientras lo hacía, tomó una forma humanoide, extendiendo 4 alas brillantes mientras rugía. El enorme cuerpo del caballero estaba completamente cubierto con una armadura plateada y llevaba una máscara de espejo, por lo que no se podía ver su rostro. La mano derecha sostenía una espada incluso más grande que la mía. Sin duda, este era el guardián del que Lifa estaba hablando. El caballero guardián volvió su cara de espejo hacia mí mientras subía rápidamente y se lanzó con lo que habría sido un grito salvo por la falta de lenguaje humano. ¡Fuera de mi camino, oro! Grité y agité mi gran espada. La distancia entre nosotros se acercó a cero, la sensación de una chispa fría apareció en mi cerebro, es la sensación de aceleración que siempre tenía cuando luchaba hasta mis límites en ese mundo. Frente al caballero guardián, con mi figura reflejándose en su máscara, llevé mi espada hacia abajo sin dudar. La espada del caballero guardián se cruzó con la mía en el aire y el espacio se rasgó en dos por efectos de luz similares a los rayos.
El caballero llevó su enorme espada rebotada sobre su cabeza para otro ataque, yo solo dejé que mi espada se moviera como quisiera y me lancé al pecho del caballero. Cogí el cuello del caballero que era del doble de mi tamaño con mi mano izquierda, permaneciendo cerca de él. Cuando luchaba contra monstruos controlados por la Cthulhu, encontraba su rango de ataque y trataba de mantenerme en una posición fuera de él, pero en el caso de un enemigo tan enorme, a menudo aparecen puntos ciegos en los momentos menos adecuados. Por supuesto, es muy peligroso quedarse allí por mucho tiempo, pero había tiempo mientras trataba de recuperarse de una posición que se había derrumbado. Moviendo mi mano derecha con la espada, apuñalé el cuello desprotegido del caballero. Raga. Agité mis alas con fuerza y utilicé todo mi peso para empujar la espada. Con el sonido de un objeto duro rompiéndose, mi espada atravesó su cuello. Gogaara. A diferencia de su aspecto divino sorprendente, dejó escapar un rugido bestial y luego se puso rígido. Poco después, el enorme cuerpo fue envuelto en un endframe, que rápidamente se dispersó. Puedo hacerlo. Mi corazón lloró de alegría. Las estadísticas del caballero guardián no llegaban a las de los jefes de los pisos de Sao. En un vs1, tengo la ventaja. Me sacudí el fuego blanco que todavía se aferraba a mí y miré a la puerta. Vi una escena que hizo que la sonrisa en mi cara se congelara. Todas las ventanas de cristal en la cubierta todavía distante estaban en un estado caótico, caballeros vestidos de plata aparecieron de todas ellas. Había docenas, no, cientos. ¡Oh! Me golpeé a mí mismo, que me había intimidado por un instante y grité. Sin importar cuántos vengan, solo tengo que matarlos a todos. Agité mis alas y me lancé ferozmente. Varios de los caballeros recién nacidos descendieron de la cubierta para bloquear mi camino. Apunté al del frente y moví mi espada. Esta vez evité la pérdida del equilibrio causada por el cruce de espadas y me concentré en la punta de la espada del enemigo, torcí mi cuerpo, evadiéndola. No la evadí por completo, la espada del enemigo arañó mi hombro, causando un ligero daño, pero lo ignoré concentrando todos mis sentidos en atacar a mi enemigo. Mi gran espada se movió en línea recta, impactando la máscara y matando a mi segundo oponente. Una llama blanca salió del caballero, pero antes de que desapareciera otro caballero se movió para tomar su lugar. El siguiente caballero ya había comenzado su ataque, apreté los dientes. Decidiendo que no tendría tiempo suficiente para evadirlo por completo, levanté mi mano izquierda y lo bloqueé con mi armadura. Con un golpe que impactó el hueso, en la esquina izquierda de mis ojos, vi mi barra de HP disminuir en un 10%. Pero el golpe de la espada del enemigo fue desviado por mi brazo, por lo que la postura del caballero colapsó. La espada en mi mano derecha bajó apuntando a su cuello. Pero esta vez mi velocidad se redujo y no pude matarlo de un golpe. Además, otro caballero se estaba precipitando desde la derecha. Giré mi cuerpo hacia la derecha y pateé con mi pie izquierdo la máscara del caballero dañado. Tener los datos de las estadísticas del espadachín Kirito traídas a este mundo fue afortunado, incluyendo el nivel de la habilidad de combate sin armas que pensé que era inútil aquí. Mi patada eliminó el resto del HP del caballero. El gran cuerpo recostado se envolvió en llamas y dejó escapar un grito distorsionado por el efecto. Bloqueé la espada del tercer caballero en el último momento con mi espada. Sea. Junto con ese grito, apreté mi puño izquierdo y golpeé su máscara de espejo. Con un ruido, grietas se extendieron desde el punto de impacto y dejó escapar un grito de angustia. Cae. Cae. Grité. Esta sensación era diferente a la vez en Jotunheim al luchar contra los soldados Undine, un impulso ardiente por destrucción me impulsó. La espada en mi mano derecha cortó el cuello del caballero y lo golpeé con mi mano izquierda una y otra vez. Es cierto, una vez viví en este mundo. Vagando solo en uno de los calabozos más profundos, luchando en la línea de la muerte para forjar mi alma, usé cadáveres de monstruos para construir mi lápida mientras continuaba agitando mi espada. Mi puño finalmente atravesó la máscara del caballero y luces luminosas se dispersaron. Todavía estaba perdido en esa voz interna de destrucción y lancé mi puño izquierdo en las profundidades de la luz. Mientras mi mano atravesaba su cabeza, todo el cuerpo del caballero se fundió y se rompió y la llama blanca rodeó mi cuerpo. En ese momento, mi corazón estaba tan duro y seco como una piedra. Completar el juego o liberar a los jugadores, nada de eso importaba ya. Rechacé a los demás y me lancé a la siguiente batalla. 4 o 5 caballeros guardianes más levantaron sus brillantes espadas y cayeron con un sonido como la voz de un pájaro siniestro. Una sonrisa sombría surgió a un lado de mi cara, y me metí entre los caballeros, mis alas dividían el aire.
Cada nervio en mi cuerpo se estremeció con la sensación de una feroz aceleración, los pulsos eléctricos que conectaban mi cuerpo aquí con mi cerebro se convirtieron en chispas blancas cruzando mi visión. ¡Uoah! Con un grito valiente, hice un corte horizontal con la espada que ahora sostenía con ambas manos. Rechacé las espadas de los enemigos. Girando como un molino, aceleré hasta el límite apuntando mi espada al cuello de los caballeros guardianes. Con un continuo ruido sordo, dos cuellos que tenían máscaras de espejo bailaron por el aire. Las llamas que aparecieron con sus últimos momentos formaron una rosa blanca que asaltó mis nervios, enviando más calor a mi cuerpo. Solo en las garras de la muerte podía ver mi propia vida. Lanzándose a la batalla al último minuto, quemando su espíritu hasta el final, y luego caer, pensaba que era la única forma de que podía pagarle a los que habían caído ante mis ojos. Me di la vuelta y sin perder la fuerza de mi giro, los dedos de mi pie derecho se lanzaron, ahora más como un taladro. Mi pie golpeó el pecho del caballero guardián y sentí dentro de la dureza una suave humedad que salió con sonidos desagradables cuando mi pie penetró el cuerpo del caballero. Cuando mi cuerpo se detuvo en el centro del end frame, dos espadas se me acercaron por la izquierda y la derecha, como un par de tijeras. Bloqueé la espada de la derecha. Con mi espada y la de la izquierda con mi brazo, y sin ver mi barra de HP, contraataqué. Rápidamente agarré la muñeca del caballero a mi derecha. ¡Guau! Con un rugido, lancé al caballero de la derecha sobre mi cabeza y lo arrojé contra el de la izquierda. Seguí y apuñalé a ambos cuando estaban enredados, dándoles un golpe fatal. Pensé que podía seguir luchando y masacrando enemigos sin importar cuántos aparecieran. En aquellos días, estaba quemándome en la llama del homicidio, pulí mi corazón hasta que fue como una piedra. No era eso. Sobre ese corazón que estaba cada vez más seco, había gente que vertió agua desesperadamente. Klein, Ágil, Sílica, Lisbeth, y Asuna. Yo voy a ayudar a Asuna, para hacer que ese mundo realmente termine, vine aquí. Levanté la cabeza y me volví hacia la cubierta, encontré que la puerta de piedra estaba sorprendentemente cerca. Mientras luchaba para volar a ella, algo atravesó mi pierna derecha. Era una fría flecha de luz brillante. Como si hubieran estado esperando a que dejara de moverme, cayeron flechas como una lluvia. Fui golpeado con 2 o 3 flechas consecutivas, mi HP se redujo considerablemente. Al mirar alrededor, no sabía desde cuándo, pero los caballeros guardianes me rodeaban desde una gran distancia, todos me apuntaron con sus manos izquierdas, cantando conjuros con sonidos distorsionados ásperamente. La segunda oleada de flechas de luz voló hacia mí con un sonido agudo. ¡Oh! Agité mi gran espada alrededor, bloqueando muchas de las flechas, pero todavía me golpearon varias, bajando mi HP a la zona amarilla. Levanté mi cara, mirando a la puerta. Era difícil derrotar a enemigos de largo alcance por mi cuenta. Me moví hacia adelante, tratando de atravesar la puerta. Las flechas de luz estaban penetrando todo mi cuerpo, pero mi objetivo estaba justo allí. Soportando los ataques, estiré mi mano izquierda para tocar la puerta de piedra, sin embargo. A solo unos segundos de hacerlo, mi espalda sufrió un tremendo impacto. Cuando me di la vuelta, un caballero guardián se me había acercado, con una versión distorsionada de mi sonrisa mirándome, había clavado su espada en mi espalda. Mi postura colapsó y mi aceleración se detuvo. Entonces, como una bandada de pájaros blancos cayendo sobre su presa, docenas de caballeros guardianes se precipitaron desde todas las direcciones. Con un sonido repetido, mi cuerpo fue atravesado por espada tras espada. Ni siquiera tuve tiempo para revisar mi HP. Mi visión de repente se llenó con una llama negra fosforescente. Me tomó un tiempo darme cuenta de que era mi propio endframe. Más allá de las llamas negras, pequeñas letras púrpuras surgieron. Estás muerto. Al momento siguiente, hubo un ruido seco y mi cuerpo se disolvió. Como un interruptor tras otro siendo apagado, la sensación de mi cuerpo desapareció. Cuando fui asesinado en el piso 75 de Aincrad en la lucha final con Heathcliff, recordé claramente cuando caí. Mientras esa memoria aparecía en mi mente, fui envuelto por un terror violento. Pero por supuesto, no hubo interrupción de mi conciencia. ¿Estoy medio consciente? Había experimentado la muerte en el juego, pero no desde la prueba beta de SAO. Era una sensación extraña. Mi vista perdió el color mientras se perdía con un monótono púrpura. En el centro de mi visión había letras del color de un aviso del sistema diciendo tiempo de resucitación restante, con un número que disminuía a la derecha. En el otro lado de mi vista, los caballeros guardianes plateados que me mataron parecían satisfechos y regresaron a los cristales en la cubierta. No había ninguna sensación de mis extremidades.
No me podía mover, lo único que quedaba de mí en este mundo eran las pequeñas llamas de mi Remain Light como la de toda la gente que maté en este mundo. Estaba perdido en sentimientos impotentes, miserables y triviales. Sí, era tan miserable. Tal vez en algún lugar dentro de mí todavía sentía que esto solo era un juego y este era el castigo por sentirme así. Después de todo, mi fuerza solo era unos números en mis estadísticas. Sin embargo, más allá de los límites del juego, más allá de los límites, pensé que podía hacer lo que quisiera. Quería encontrar a Asuna. Quería envolverla en mis brazos, para perder esos sentimientos y pensamientos y finalmente sanar. Pero ahora mis manos ya no podían alcanzarla. Los segundos mostrados estaban disminuyendo. Me pregunté qué pasaría cuando llegara a cero, no podía recordar. Sin importar lo que pase, solo hay una cosa que podía hacer. Me arrastraría de nuevo a este lugar y desafiaría a los caballeros guardianes otra vez. Sin importar cuántas veces caiga, incluso si entiendo que no podía ganar, incluso si mi espíritu se desgasta, hasta el momento en que desaparezca por completo de este mundo. En ese momento, una sombra atravesó mi visión que miraba hacia abajo. Alguien invadió el domo abierto y corrió hacia mí con una terrible aceleración. No vengas, intenté gritar, pero mi voz no salió. Al mirar a las ventanas, vi que una vez más se llenó de blanco y caballeros guardianes que estaban siendo producidos. Gigantes blancos gritaron mientras pasaban a mi lado en su carrera hacia el intruso. Por mi experiencia de antes, ya sabía que una persona no sería capaz de luchar contra ellos. Date prisa y huye, recé desesperadamente, pero la sombra se disparó hacia mí en una línea recta. Los caballeros guardianes en la primera fila agarraron sus espadas y las movieron hacia abajo en secuencia. El intruso evadió los ataques con movimientos ágiles y alertas, pero el ataque con tiempo de retraso hizo que la espada rozara al intruso. El delicado cuerpo entró en una gran caída. Pero el intruso utilizó esa caída para acelerar más, se deslizó por las filas de los caballeros y siguió subiendo. A medida que el intruso se acercaba a mí, más caballeros aparecieron para detenerlo, con un extraño corro, volaron alrededor de un espacio estrecho. La mano derecha de la sombra tenía una katana, pero solo la usaba para la defensa. Se acercó cada vez más, evitando los grupos enemigos y esquivando con movimientos sorprendentes. Era un vuelo dolorosamente desesperado. Cuando finalmente llegó frente a mí, las lágrimas de la jugadora se dispersaron mientras gritaba. Kirito-kun. Era Lifa. La chica Silp estiró sus manos y me envolvió con fuerza entre sus brazos. Ya estamos muy cerca de la puerta, pero los caballeros nunca nos permitirían subir, se amontonaron estrechamente en el cielo, creando un muro vivo de varias capas de grosor. Pero al haberme asegurado, Lifa rápidamente se giró y voló, esta vez apuntó directamente hacia la salida. Desde atrás, cantos de hechizos como maldiciones se elevaron. Inmediatamente, flechas de luz llegaron volando. Lifa se movió de lado a lado, evitando el objetivo del enemigo, pero las flechas cayeron tan densamente que no era posible evadirlas todas. Una de ellas la golpeó y el impacto incluso me alcanzó a mí. ¡Uk! Lifa se atragantó, pero su velocidad de caída no disminuyó. El cuerpo de Lifa fue atravesado por flechas en rápida sucesión. En mi visión, su HP fue rápidamente cortado a la mitad. Las flechas de luz no eran lo único que nos perseguía. Había dos caballeros guardianes persiguiéndonos, rápidos y furiosos. Pude ver espadas bajando de izquierda y derecha en forma de cruz. Lifa hizo un rápido giro a la derecha, evitando una espada, pero la otra la cogió de lleno en la espalda. ¡Ah! Con su grito, Lifa fue lanzada como una pelota, estrellándose contra el suelo. Después de rebotar varias veces, nos deslizamos en el suelo, deteniéndonos eventualmente. Allí, varios caballeros descendieron para dar un golpe fatal. Lifa empujó su cuerpo hacia arriba con una mano temblorosa y agitó sus alas una vez. Eso la hizo rodar una luz brillante, de repente rodeó mi visión. Ya estábamos fuera del domo. Sobreviviendo a esta situación desesperada, Lifa estiró su cuerpo, frío por el miedo, sobre las losas de piedra. Al volverse a la puerta, después de haber pasado el tiempo asignado para el evento, la puerta se estaba cerrando y los gigantes blancos volaban detrás de ella. En sus manos, la pequeña llama negra parpadeó. Kirito-kun, Lifa lloró en su corazón, pero no había tiempo para sumergirse en esos tristes sentimientos. Se sentó, y apoyándose contra la pierna de la enorme estatua de piedra, agitó su mano derecha y abrió la ventana de objetos. Como Lifa no dominaba la magia de atributo agua y sagrado, no podía lanzar la magia de alto nivel de resucitación. Así que convirtió la savia del árbol del mundo en un objeto y cogió la pequeña botella azul que se materializó.
Descartando la ventana, abrió la botella y roció el líquido brillante sobre la rema Inlight de Kirito. Un círculo mágico tridimensional similar al de la magia de resucitación se extendió en un instante. Unos segundos después, la figura de un chico de negro se materializó. Kirito-kun. Todavía sentada, Lifa llamó su nombre, sonriendo entre lágrimas. Kirito también se arrodilló en el pavimento de piedra con una sonrisa atormentada y colocó su mano derecha sobre su cabeza. Gracias, Lifa, pero, no seas tan imprudente de nuevo. Estaré bien, no quiero causarte más problemas. ¿Problemas yo? No tengo problemas en absoluto, ella iba a decir eso, pero Kirito se levantó primero. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo hacia la puerta que llevaba al árbol del mundo. Kirito-kun. Se quedó aturdida del asombro. Lifa puso fuerza en sus temblorosas piernas y de alguna manera se puso de pie. Espera, es imposible para una sola persona. Puede ser, pero tengo que ir. Kirito susurró de espaldas. Se sentía como una imagen de cristal presionada a los límites, tratando desesperadamente de encontrar las palabras. Pero no era capaz de decir las palabras que ardían en su garganta. Sus brazos se extendieron aturdidos, agarró el cuerpo de Kirito con fuerza. Está siendo atraída, lo sentía fuertemente. Para renunciar a Kazuto, se obligó a amar a esta persona en su corazón y al mismo tiempo, pensó que esto podría estar bien. Sentía que este sentimiento parecía ser real. Suficiente, basta, ya vuelve a ser el Kirito-kun habitual. Kirito-kun. Kirito tomó suavemente su mano derecha en las suyas. Una voz suave e intensa fluyó en su oído. Lifa, lo siento si no voy, nada va a terminar, y nada va a empezar. Debo verla, de nuevo. Una vez más Asuna. Lifa no entendió lo que había oído por un momento. Su mente se había quedado en blanco, y la reverberación de Kirito se desvaneció lentamente. Ahora, ¿qué dijiste? Kirito inclinó su cabeza, pareciendo ligeramente confundido y contestó. Asuna, ese es el nombre de la persona que estoy buscando. Pero quiero decir, esa persona está. Mientras sus manos cubrían su boca, Lifa retrocedió medio paso. Mientras su mente estaba congelada, imágenes residuales de unos recuerdos resurgieron. Hace unos días, cuando había practicado con Kirito en el dojo. Cuando se conocieron, Kirito había derrotado a los Salamander en el bosque antiguo. Las dos personas en su memoria, cuando la batalla terminó, hicieron un corte con la espada en su mano derecha y rápidamente la guardaron en su espalda. El mismo movimiento exacto. Con una explosión de conocimiento, las dos siluetas se fundieron. Los ojos de Lifa se abrieron como platos y desde sus labios temblorosos apenas forzó a salir una voz. ¿Eres tú, Oni-chan? ¿Eh? Kirito escuchó esas palabras y sus cejas se levantaron con sorpresa. Sus ojos oscuros miraron directamente a los ojos de Lifa. La luz flotó en sus pupilas como la luna balanceándose en la superficie del agua y entonces, Sugu-Suguya. El Spriggan de negro susurró en un sonido que apenas era una voz, diciendo ese nombre. El pavimento de piedra, los alrededores de Arun, y todo el mundo con el gran árbol del mundo parecían estar derrumbándose. Lifa-Sugua se tambaleó hacia atrás unos pasos. Mientras viajaba con esa persona en los últimos días, Lifa había sentido que el mundo virtual era más real. Su corazón estaba emocionado solo por volar juntos. Sugua adoraba a Kazuto, a Lifa le gustaba Kirito, si decía que no se sentía culpable, eso sería una mentira. Sin embargo, fue Kirito el que le enseñó que Alfheim no era solo una extensión de un simulador de vuelo virtual como ella había pensado durante mucho tiempo, sino una realidad completamente nueva. Por eso Lifa fue capaz de darse cuenta que los sentimientos que tenía en este mundo no eran solo datos digitales, sino sus verdaderos sentimientos. Ella congeló a la fuerza sus sentimientos de querer a Kazuto, incluso su dolor profundamente enterrado sería olvidado. Eventualmente si se quedaba al lado de Kirito, sentía eso. Sin embargo, es cierto que esta realidad se formaba por los espíritus de los humanos reales que venían aquí, pero aún así fue un resultado inesperado. ¡Qué cruel! Esto es demasiado, esto. Lifa sacudió su cabeza a izquierda y derecha, hablando como alguien delirante. Más que eso, ella no quería quedarse en ese lugar ni siquiera un segundo más. Se apartó de Kirito, y agitó su mano izquierda. Tocando la esquina inferior izquierda de la ventana, casi ignoró el mensaje de confirmación y lo presionó. Bajo los párpados bien cerrados, el arco iris se desvaneció, dejando solo oscuridad. Al despertar en su cama, lo primero que vio fue el azul profundo del cielo de Alfheim. Donde ese color siempre había invocado sentimientos de nostalgia y añoranza antes, ahora solo había dolor. Sugua se quitó lentamente el amuspere de la cabeza y lo sostuvo frente a sus ojos. Los sollozos que no pudo contener se filtraron desde el fondo de su garganta.
Aplicó un poco más de fuerza en sus dos manos que sostenían la delicada máquina con sus dos círculos de adorno. El anillo se dobló con un leve grito. Ella destruiría el Amuspere y cerraría el pasaje a ese mundo para siempre, pensó. Sin embargo, no podía hacerlo. La chica llamada Lifa en el otro lado de los anillos era simplemente demasiado lamentable. Tirando la máquina en la cama, Sugua se sentó. Puso sus pies en el suelo, cerró sus ojos y bajó su cabeza. No quería pensar en nada más. El silencio fue roto por un modesto golpe. Entonces, desde el otro lado de la puerta, llegó una voz que era diferente de la de Kirito, pero tenía el mismo tono. Sugu, ¿puedo? Alto. No abras la puerta. Gritó por reflejo. Déjame sola por un tiempo. ¿Qué sucedió, Sugu? Me sorprendí también, pero lleno de confusión, las palabras de Kazuto continuaron. Si estás enojada porque usé el nerve gear de nuevo, me disculpo. Pero era absolutamente necesario. No, no es eso. En un momento, sentimientos conflictivos se dispersaron por todo su cuerpo. Saltó de la cama y fue a la puerta. Giró el perilla y abrió la puerta, allí estaba la figura de Kazuto. Sus ojos estaban llenos de preocupación mientras la miraba. Yo. Sus sentimientos se desbordaron con sus lágrimas. Yo traicioné a mi corazón. Traicioné mis sentimientos de amar a Oni-chan. Finalmente dijo amor cara a cara con la persona que quería, pero eso fue como una hoja perforando su pecho, garganta y labios. Sintiendo el dolor punzante, continuó con voz ronca. Me olvidé de todo, renuncié y simplemente iba a amar a Kirito, pensé. No, ya lo había hecho y sin embargo a pesar de eso, ¿qué? Durante unos segundos, Kazuto se quedó sin palabras, y luego habló en un susurro. Amarme pero, nosotros somos. Lo sé. ¿Qué? Ya lo sé. No puedo, pensó ella. Pero no podía parar. Con su mirada llena con toda esa pasión mirando a Kazuto, pronunció con sus labios temblorosos la siguiente declaración. Oni-chan, tú y yo no somos verdaderos hermanos. Lo he sabido desde hace 2 años. ¿Oh no? Su madre quería que esperara antes de decirle a Kazuto que sabía acerca de esto, no es para que lo utilice como un arma por sus sentimientos restantes. La razón por la que le dijeron fue para que pudiera usar el tiempo para pensar en ello. La razón por la que te diste por vencido en el kendo y empezaste a evitarme, es porque sabías esto desde hace mucho, ¿verdad, Oni-chan? No soy tu hermana real así que me mantuviste distanciada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eres tan amable conmigo ahora? Sin importar lo malo que es, ya no podía contener las palabras. Mientras la voz de Sugua reverberaba en el aire frío en el pasillo, los ojos oscuros de Kazuto perdieron gradualmente su expresión. Yo fui muy feliz cuando regresaste de Sao, Oni-chan. Me alegré de que finalmente hubiéramos sido capaces de recuperar la relación que tuvimos como niños. Por fin me miraste, pensé. Finalmente, no pudo soportarlo más y las lágrimas salieron corriendo por su rostro. Sugua se frotó los ojos con fuerza y obligó con todas sus fuerzas a su voz a salir de su pecho. Pero si hubiera sabido que este sería el caso, tal vez habría sido mejor si hubieras permanecido frío conmigo, Oni-chan. En ese caso, no habría sabido que te amo Oni-chan o descubierto sobre Asuna-san y sentirme triste entonces no tendría que amar a Kirito para reemplazarte. Cuando escuchó esas palabras, los ojos de Kazuto se abrieron un poco y parecía rígido. Después de unos segundos, mientras el tiempo parecía detenerse, Kazuto sacudió la cabeza y habló con tristeza. Lo siento. Desde que despertó hace 2 meses, los ojos de Kirito que miraban a Sugua normalmente tenían una luz cariñosa y gentil brillando en ellos. Pero ahora, esa luz se desvaneció y en cambio una profunda oscuridad se expuso allí. Sugua estaba llena con un intenso dolor, como si su corazón fuera cortado con la hoja del arrepentimiento. Solo, déjame sola. No quería ver la cara de Kazuto más tiempo. Siendo aplastada por la culpa y odio a sí misma, Sugua cerró la puerta para escapar y dio unos pasos hacia atrás. Con su talón tocando su cama, cayó hacia atrás mientras se desplomaba. Acurrucada con una sábana envuelta alrededor de su cuerpo, sus hombros temblaban mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Entonces las lágrimas comenzaron a caer, dejando marcas en las sábanas blancas al ser absorbidas por ellas. Con la puerta cerrada frente a mí, me quedé allí por un tiempo. Pronto, me di la vuelta y me deslicé hasta el suelo con mi espalda contra la puerta. La acusación de Sugua de que me había distanciado de ella porque no era mi verdadera hermana menor era casi correcta. Había buscado en la red mi registro familiar, pero había encontrado el aviso de eliminación, así que le pregunté a mis padres al respecto. Tenía 10 años. Comencé a poner un poco de distancia entre Sugua y yo, pero no había ninguna razón específica.
En ese tiempo, no entendía el significado de la distancia entre otras personas. No tenía ningún recuerdo de mis verdaderos padres. Kirigaya Minetaka y Midori me habían dicho la verdad, pero su amor por mí no cambió, por lo que no estaba realmente herido. Sin embargo, una semilla de un extraño sentimiento se plantó en mí y cuando comenzó a florecer, ya estaba profundamente arraigada. Es decir, para alguien que ni siquiera conoce a sus familiares, ¿quién es esa persona en realidad? Esa era mi pregunta. Llegué a pensar en una familia como un conjunto de conocidos con una larga relación, alguien que lo sabe todo. Me pregunté quién sería esa persona en realidad. ¿Realmente conozco a alguien así? Esa sensación de incongruencia puede ser una de las razones que me llevaron a sumergirme en el mundo de los juegos online. Allí, los avatares que entraban en contacto por la red naturalmente eran diferentes dentro del juego. Nadie sabía realmente quién era el otro. Con esta premisa interactuamos, es decir que era un mundo falso, eso fue algo que me pareció agradable. Para cuando era un estudiante de quinto o sexto de primaria, ya era adicto a los juegos online y avancé hacia adelante sin mirar a los lados. Y finalmente fui aprisionado por 2 años, en ese mundo virtual. El mundo de Sword Art Online habría sido una especie de utopía para mí, si no fuera por la regla del juego de la muerte. Un falso sueño del que no despertaría. El mundo virtual que no podía terminar. En ese mundo, jugué como Kirito, a quien nadie conocía. Sin embargo, en la situación anormal de un juego online fugitive donde no podía desconectarme, fui conducido sin fuerza a una verdad inevitable. Ya fuera el mundo real o un mundo virtual, era esencialmente idéntico. Porque los humanos entienden su mundo al recibir la información de los 5 sentidos que había sido procesada por el cerebro. La única razón por la que un juego online es un mundo falso es porque puedes irte apagando la máquina. Un mundo que tu cerebro reconoce a través de pulsos electrónicos, un mundo del que no puedes desconectarte. Esas son palabras que describen el mundo real en sí. Cuando me di cuenta de eso, finalmente me di cuenta de la indiferencia de la pregunta que me había estado confundiendo desde la edad de 10 años. Preocuparse de quién era la gente en realidad era algo sin sentido. Lo único que podías hacer es creer lo que ves y aceptarlo. La persona que reconozco es la verdadera persona. Desde la puerta en la que tenía mi espalda salieron los sollozos de Suwa. Cuando volví al mundo real, la primera vez que vi su cara, honestamente estaba contento de verla. Quería acortar la distancia que había construido en pocos años. Debido a mi pregunta sin sentido, reconstruiríamos nuestros lazos, me acercaría a ella porque lo quería. Sin embargo, tal vez Suwa también había obtenido una nueva conciencia de mí durante estos últimos 2 años. Ella sabía que Suoni-chan era en realidad su primo y probablemente estaba tratando de llegar a un acuerdo con la distancia que había puesto entre nosotros. Yo, quien pensaba que no sabía la verdad, no fui capaz de darme cuenta de sus sentimientos. A esta Suwa, le había mostrado mis sentimientos por Asuna muchas veces. Había llorado delante de ella pensando en Asuna. No era difícil de imaginar lo profundamente que había herido a Suwa. No, no era solo eso. Tal vez la razón de que la ignorante de las computadoras Suwa había empezado a jugar juegos bromo al igual que yo. Para conocer mi mundo, Suwa se sumergió en el mundo virtual y después de un largo tiempo desarrolló otra ella. La persona que me ayudó muchas veces en Alfheim, Lifa que era la verdadera Suwa. Yui había planteado que la razón por la que la encontré después de la primera vez que me conecté, fue porque alguien en mi vecindario se había conectado a algo al mismo tiempo que yo. Porque nos sumergimos no desde el mismo vecindario, sino de la misma casa, nuestra dirección y global era idéntica. Entonces, después de que naturalmente encontré a Lifa, lo único en mi cabeza era Asuna y herí a Lifa como había herido a Suwa. Cerré mis ojos tan fuerte que cuando los abrí parecieron hacer un ruido y me puse de pie con toda la fuerza en mis piernas. Ahora, voy a hacer lo que pueda por Suwa. Cuando las palabras no eran suficientes, extiende las manos. En el mundo de Sao, muchas personas me habían enseñado eso con todo su ser. Un fuerte golpe sonó en la puerta, sacando a Suwa de su aturdimiento. Ella se encogió por reflejo. No abras la puerta, iba a gritar, pero lo único que se escapó de su garganta fue una voz poco clara. Sin embargo, Kazuto empezó a hablar sin girar la perilla de la puerta. Sugu estaré esperándote en la terraza en el lado norte de Aun. Era una voz tranquila, una voz gentil. Sintió que entonces se alejó del frente de la puerta. Después del sonido de una puerta abriéndose y cerrándose al otro lado del pasillo, se quedó en silencio. Suguha cerró sus ojos con fuerza y se acurrucó de nuevo. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, haciendo un sonido de goteo. La voz de Kazuto no estaba ni un poco sacudida.
Podría simplemente haberse tragado las terribles palabras que había lanzado sobre él. Eres tan fuerte, Oni-chan. Yo no puedo ser tan fuerte, susurrando en su corazón, recordó la noche hace unos días. Esa noche, Kazuto estaba como ella ahora, acurrucado en su cama. Exactamente igual que ahora, pensando en el ser amado que no podía alcanzar. Era la forma de un niño perdido. Fue el día siguiente que conoció a Kirito. Es decir, Kazuto había descubierto que mientras el cuerpo de Asuna dormía, su conciencia estaba en Alfheim, en el árbol del mundo que se alzaba arriba. Se lanzó en el mundo virtual de nuevo. Se limpió las lágrimas, con su espada en mano. En ese momento, ella le deseó buena suerte. Le había dicho que no se rindiera. Sin embargo, ella seguía llorando, así Sugua abrió sus ojos lentamente. Una gloriosa corona redonda estaba colocada frente a ella. Extendiendo la mano y tomando la corona, la colocó sobre su cabeza. La luz del sol caía desde el cielo parcialmente nublado y brillaba suavemente en las calles de estilo antiguo de Arun. Al mirar alrededor del punto de conexión, la figura de Kirito no podía ser vista. Revisando el mapa, pudo ver que estaba en la plaza sur, fuera del domo del árbol del mundo, y el lado norte parecía tener una gran terraza para eventos. Probablemente estaba esperando allí a Lifa. Aunque había venido aquí, todavía estaba asustada por la reunión. Ella no sabía lo que debía decir o qué esperar escuchar. Tomando varios pasos desanimados, Lifa se sentó en un banco en la esquina de la plaza. No podía estar segura de cuánto tiempo, se sentó con la cabeza agachada. De repente, alguien aterrizó delante de ella. Instintivamente endureció su cuerpo y cerró sus ojos. Sin embargo, la persona que llamó su nombre fue una sorpresa. Finalmente te estaba buscando, Lifa-chan. Una voz familiar, alegre, pero poco confiable resonó. Ella levantó la cabeza atónita, allí estaba la figura del chico Silp de pelo amarillo verdoso. Recon. Al ver este rostro inesperado, Lifa olvidó al instante el dolor en que se encontraba y le preguntó por qué estaba allí. Recon puso sus manos en su cadera, hinchó el pecho y dijo con una voz orgullosa. Bueno, después de que Sigurd se fue, mi parálisis desapareció, así que maté a los dos salamander con veneno y escapé del camino subterráneo. Iba a matar a Sigurd con veneno también, pero no estaba en la capital Silp, así que decidí venir a Arun también. Atravesé la cordillera, conduciendo monstruos activos a las personas en el camino y finalmente llegué a Arun esta mañana. Realmente tomó una noche completa. Eso es puro MPK1. No te preocupes por los pequeños detalles en este momento. Recon no se preocupó por las palabras acusatorias de Lifa, él parecía alegre y se sentó cerca de ella. Al ver a Lifa sola, se confundió y mientras miraba a los alrededores, preguntó. ¿Qué pasó con ese Spriggan? Su equipo se disolvió. Bueno, buscando las palabras correctas, Lifa se inquietó, moviendo sus caderas insegura. Sin embargo, era como si tuviera un nudo de dolor constante en su pecho, ninguna excusa hábil pareció aparecer. Cuando se dio cuenta, ya estaba diciendo lo que estaba enterrado en su corazón. Un Monster Player Killing. Reunir monstruos agresivos / activos y utilizarlos para matar a otros jugadores. Yo, le dije cosas terribles a esa persona a pesar de que lo amaba, dije cosas que no debería para herirlo yo, soy una tonta. Las lágrimas casi se desbordaron de nuevo, pero Lifa las contuvo desesperadamente. Recon / Nagata era solo su compañero de clases, además de eso este es el mundo virtual, no quería mostrar emociones que lo confundieran. Así que rápidamente se dio la vuelta y continuó hablando rápidamente. Perdón por haber dicho cosas tan extrañas. Olvídalo. No me voy a encontrar con esa persona más. Vamos a casa, a Sylvain. Incluso si trató de escapar aquí, en realidad los dos estaban recostados ni siquiera a pocos metros de distancia. Pero todavía tenía miedo de encontrarse con Kirito. Sin ir al lugar de reunión, ella volvería a Sylvain y después de despedirse de varios amigos cercanos, pondría a Lifa en un sueño eterno, pensó. Algún día el dolor se desvanecería, hasta ese momento. Determinada, Lifa levantó la vista y vio la cara de Recon. Ella se sorprendió y sin querer se inclinó hacia atrás. ¿Qué? El rostro de Recon se puso tan rojo como un tomate, sus ojos estaban muy abiertos, su boca se abría y cerraba sin que saliera nada. Por un momento, olvidó que estaban en una ciudad y se preguntó si se utilizó magia de asfixia de atributo agua. En ese momento, Recon de repente se movió a una velocidad terrible, agarró sus manos y luego las colocó en su pecho. ¿Qué pasa? Lifa-chan. Los jugadores cercanos se volvieron hacia ellos después de escuchar su fuerte voz. Recon estiró su cuello y continuó mientras se acercaba lo más posible a Lifa, que estaba inclinada hacia atrás hasta su límite.
Lifa-chan, no debes llorar. Si no estás sonriendo siempre, no eres Lifa-chan. Yo, siempre estaré a tu lado, ya sea aquí o en el mundo real, nunca te dejaré sola. Yo te amo, Lifa-chan, Sugua-chan. Después de dejarlo salir como un grifo roto, no esperó a que Lifa respondiera, sino que movió su cara hacia adelante. Había un extraño brillo en esos ojos normalmente tímidos, con sus labios expandiéndose bajo una nariz hinchada mientras perseguía a Lifa. Ah, eso, es. De una emboscada a un ataque sorpresa era la especialidad de Recon. Lifa se sorprendió por las palabras y acciones inesperadas, y su cuerpo se puso rígido. Como si considerara su silencio como el consentimiento, Recon se inclinó como para cubrir a Lifa y siguió acercándose. Oye, espera. Al sentir a Recon respirar en su cara, Lifa finalmente se recuperó de su estado de aturdimiento y apretó su puño izquierdo. Dije que esperes. Mientras gritaba, Lifa giró su cuerpo y golpeó el plexo solar de Recon con un golpe corto con toda su fuerza. ¡Wow! Ya que estaban dentro de una ciudad, no hay daño directo, pero el efecto de retroceso aún funcionaba. Recon fue levantado alrededor de 1 metro antes de ser tirado de nuevo sobre el banco. Alzó la voz en agonía mientras se agarraba el abdomen con ambas manos. Qué cruel, Lifa-chan. ¿Qué? Decir algo así de repente, algo tan estúpido. Lifa sintió su cara ponerse caliente y se puso de pie. Su rostro ardía como el aliento de un dragón, con una combinación de ira y vergüenza al darse cuenta de que sus labios casi habían sido robados. Por el momento, Lifa levantó a Recon por el cuello y lo golpeó varias veces más con su puño derecho. Uge. Uge. Lo siento, lo siento. Recon rodó del banco y se sentó en el suelo, agarrándose a sí mismo con su mano derecha mientras sacudía su cabeza. Lifa liberó su postura ofensiva y se sentó con las piernas cruzadas en el banco y agachó la cabeza. Oh, qué extraño. Después de eso, pensé que lo único que faltaba era si tenía el valor de confesarme o no. ¿Por qué tú? Lifa se asombró y habló honestamente en un tono apropiado. Eres realmente estúpido. Mirando al rostro herido de Recon, que parecía un cachorro que había sido regañado, Lifa estalló en una risa sorprendida. Con una mezcla de suspiro y risa, Lifa sintió que algo más salió con ellos. Al mismo tiempo, sintió el fondo de su pecho volverse más ligero. Supongo que solo me estaba aguantando todo hasta ahora, pensó ella. Temerosa de que saliera herida, había apretado los dientes y lo soportó. Debido a eso, fue abrumada por una avalancha de emociones y terminó hiriendo a su ser amado. Podría haber sido demasiado tarde, pero por lo menos al final ella quería ser honesta. Pensando en eso, los hombros de Lifa se relajaron, miró al cielo y dijo. Pero no odio este lado tuyo. ¿Qué? En serio, eso es verdad. Recon saltó atrás en el banco y trató de agarrarle la mano, sin aprender su lección. No te dejes llevar. Retirando su mano, Lifa se elevó en el cielo. De vez en cuando, voy a tratar de aprender de ti. Espera aquí un momento, si me sigues, esta vez será más que eso. Lifa lanzó su puño derecho hacia la cara de Recon, luego lo abrió y se despidió, e invirtió su dirección. Batió sus alas con fuerza, volando con abandono hacia el árbol del mundo. Después de volar alrededor del enorme árbol del mundo durante algunos minutos, una gran terraza apareció a la vista abajo. Parecía que ese espacio a menudo era usado para un mercado de pulgas y ocasionalmente eventos de gremios, pero hoy estaba desierto. El lado norte de Arun no posee ningún edificio con una gran arquitectura, por lo que no había ningún turista a la vista. La sombra negra de una persona sobresalía en el pavimento desnudo en el centro de la terraza. Con alas grises afiladas y una enorme espada atada a la espalda, Lifa respiró profundamente y aterrizó delante de él con gran determinación. Hola. Kirito la vio entonces con la usual sonrisa casual, aunque un poco tensa, y la saludó brevemente. Lo siento por hacerte esperar. Lifa también respondió con una sonrisa. El silencio duró por un tiempo. Solo el sonido del viento pasó entre los dos. Sugu. Kirito finalmente abrió la boca. Con una mirada seria en sus ojos. Pero Lifa levantó suavemente la mano y lo interrumpió. Batió sus alas una vez, retrocediendo un paso. Oni-chan, vamos a tener un encuentro. Una continuación de ese día. Lifa alcanzó su katana mientras hablaba. Kirito se quedó mirando con los ojos un poco abiertos. Su boca se movió, como si fuera a decir algo, pero entonces se detuvo. Kirito solo la miró con esos ojos negros, que eran los mismos que en la realidad, y entonces varios segundos después, asintió. Él también empezó a batir sus alas, poniendo un poco de distancia entre ellos. Muy bien. Ahora no hay desventaja esta vez. Kirito respondió con una sonrisa, moviendo su mano a la espada en su espalda. Sacaron sus espadas al mismo tiempo.
El frío sonido metálico de las dos espadas siendo sacadas se superpuso. Leafa sostuvo su katana en su favorita postura media, mirando directamente a Kirito. Él se agachó, en una postura baja con su espada rozando el suelo. De la misma manera que ese día. No tienes que detenerte justo antes de golpear, vamos. Diciendo esto, despegó del suelo al mismo tiempo. Mientras que su distancia se acortaba, Leafa pensó es eso. Ese día, cuando practicaron, ella había pensado que la postura de Kazuto era irrazonable, pero se trataba de algo pulido en el mundo virtual. Kazuto había obtenido toda su experiencia en los 2 años de luchar con espadas reales a riesgo de su vida. Ella sintió seriamente que quería entender ese tiempo por primera vez. En ese odiado mundo, con el juego de la muerte, lo que vio, lo que pensó y cómo vivió, ella quería saber. Leafa sostuvo su espada en alto, cortando hacia abajo. En Silva Inn, se decía que el ataque de Leafa era inevitable, pero Kirito parecía moverse como el flujo del aire y solo se movió ligeramente, esquivándolo. Justo después, la gran espada saltó de inmediato con un giro. Ella movió atrás su katana y lo bloqueó, pero ambos brazos se aturdieron por el fuerte impacto. Ambos utilizaron el rebote del arma para despegar, batiendo sus alas. Los dos se elevaron rápidamente en una doble hélice, sus espadas se enfrentaban cuando se encontraban. Efectos de luz y sonido como de explosiones rugieron a través del aire, sacudiendo el mundo. Leafa no pudo evitar ver los movimientos de Kirito con admiración, tanto como un campeón de kendo y como un hada espadachín. No había ni rastro de movimiento en exceso, como un hermoso baile de ataque y defensa continuo. Estando en sincronía con su ritmo y continuando agitando su espada, Leafa sentía que estaba por encima de sus límites experimentados. Pensándolo bien, en todos los duelos en que había participado en este mundo, ni una sola vez había sentido este tipo de satisfacción. Leafa había perdido peleas antes, de las cuales todas fueron por armas de ataques extra y hechizos, pero no había perdido un encuentro con solo espadas ni una sola vez. La aburrida esgrimista ahora finalmente se regocijaba al enfrentar a la persona que amaba más que a nadie. Pensó que incluso si sus corazones no se cruzaban de nuevo, ese momento sería suficiente. Leafa no sabía que había lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Al igual que muchas veces durante la intensa lucha cuando sus espadas se cruzaban, Leafa fue empujada hacia atrás, esta vez añadió sus alas a ello y puso una mayor distancia entre ellos a través del aire. Con las alas extendidas, flotando en un solo lugar y la espada tan alto como podía. Este será el golpe final, Leafa le expresó este sentimiento a Kirito. Él se puso en movimiento, con su espada sostenida muy atrás detrás de su cuerpo. Por un momento, el silencio fue como la superficie tranquila del agua. Lágrimas corrían por el rostro de Leafa, cayendo como gotas, esparciendo ondas en silencio. Los dos se movieron al mismo tiempo. Su vuelo ardió, quemando el aire mientras Leafa se movía. Su katana dibujó un arco de luz deslumbrante. Frente a ella, vio a Kirito usando el mismo corte. Luz blanca salía de su espada mientras atravesaba el cielo. Con su katana sobre su cabeza, Leafa abrió sus manos. La espada que perdió a su amo se convirtió en una flecha de luz y voló alto en el cielo. Leafa la ignoró y abrió los brazos, lista para recibir la espada de Kirito. Hacer solo esto no complacería a Kirito/Kazuto. Sin embargo, debido a que sus estúpidas palabras lo hirieron, Leafa/Sugua no podía pensar en ninguna otra forma de disculparse. Por lo menos, me gustaría ofrecer este cuerpo que es otro yo a su espada, pensó en Leafa. Con los brazos abiertos y los ojos medio cerrados, Leafa esperó ese momento. Sin embargo, la luz blanca desapareció gradualmente, Kirito llegó volando, pero sus manos tampoco tenían una espada. Leafa abrió los ojos sorprendida. En el borde de su visión, vio la gran espada de Kirito alejándose girando, al igual que su espada. Al mismo tiempo que Leafa soltó su espada, Kirito también había tirado la suya. ¿Por qué? Ella ni siquiera tuvo tiempo de pensar cuando se encontraron en el aire. Del mismo modo él estaba extendiendo sus brazos, chocaron de frente y el impacto detuvo su respiración mientras se aferraba a él inconscientemente. Eso no agotó su energía de inercia y los dos, volviéndose uno, giraron en el aire. El cielo azul y el enorme árbol atravesaban su visión mientras daban vueltas y vueltas. ¿Por qué? Leafa logró decir solo eso. Desde una distancia muy corta, Kirito la miró fijamente mientras hablaba al mismo tiempo. ¿Por qué? En silencio, con sus ojos aún mirándose, los dos siguieron avanzando debido a la inercia en el aire de Alfheim. Después de un tiempo, Kirito extendió sus alas, deteniendo su giro y controlando su posición antes de abrir la boca.
Yo quería disculparme, Sugu, pero no pude encontrar las palabras y pensé que por lo menos aceptaría tu espada. De repente, Lifa sintió los brazos de Kirito sosteniéndola con más fuerza. Lo siento, Sugu. Después de que finalmente había regresado yo, no te vi a ti realmente. Estaba obsesionado con mis problemas, no podía oír lo que decías. Lo siento. Las lágrimas de Lifa se desbordaron cuando esas palabras entraron en sus oídos. Yo más. El más que eso no se convirtió en palabras. Enterrando su cara en el pecho de Kirito, lloró con fuerza. Pareció tardar una eternidad para que los dos aterrizaran lentamente sobre la hierba. Lifa sollozó todo el tiempo, Kirito acarició suavemente su cabeza y unos minutos después, comenzó a hablar con voz suave. Yo en verdad, todavía no he regresado de ese mundo. No he terminado todavía. Mi realidad no puede empezar hasta que ella abra sus ojos, así que, por ahora, todavía no estoy seguro de cómo resolver las cosas contigo, Sugu. Está bien. Lifa asintió gentilmente con la cabeza y susurró. Yo, estaré esperando. Para el momento en que realmente vuelvas a casa, Oni-chan, así que, voy a ayudar. Explícame, sobre esa persona, por qué viniste a este mundo. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト